Hoy sentimos que ya se acabó COVID-19, pero a ver, recordemos un poquito. Los primeros días de la pandemia generaron un grave problema y los países empezaron a cerrar sus fronteras. Empezó el miedo sobre los infectados. Por ejemplo, en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una orden de salud pública. Era 20 de marzo de 2020. El presidente era Donald Trump y el objetivo era detener la propagación del bicho. La medida permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos. Esta política fue conocida como el famoso Título 42 por la parte del Código estadounidense que permitió que el director de estos centros de control de enfermedades la emitiera así, bajo el Título 42 de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, que prohibía la entrada de ciertas personas que se consideraban potencialmente un riesgo para la salud, ya fuera por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de eludir las medidas de detección médica. To confront these public health degrees, the Centers for Disease Control and Prevention has decided to exercise its authority under the Title 42 of the U.S. Code to give Customs and Border Protection the tools it needs to prevent the transmission of the virus coming through both the northern and the southern borders. So we're treating the borders equally, the northern border and the southern border. It's being treated, they're both being treated equally. A lot of people say that they're not treated equally. Well, they are. As we did with Canada, we're also working with Mexico to implement new rules at our ports of entry to suspend non-essential travel. These new rules and procedures will not impede lawful trade and commerce. Furthermore, Mexico is taking action to secure our own southern border and suspend air travel from Europe. So we're coordinating very closely with the air travel going to Mexico and then trying to come into the United States. The actions we're taking together with our North American partners will save countless lives. Pero ya pasó 2020 y 2021 y 2022, estamos en 2023. Donald Trump no es más el presidente de los Estados Unidos y el título 42 ya no está vigente. En su lugar ha llegado el antiguo título 8. Y bueno, pues las medidas se han endurecido para expulsar prácticamente de manera inmediata a todo aquel que pise suelo estadounidense sin documentos, sin papeles. Esta situación ha llevado a cientos de indocumentados a viajar hacia la frontera entre México y Estados Unidos tratando de llegar al suelo estadounidense, tratando de alcanzar el American Dream. Pero estas son solamente algunas de las imágenes. Hay muchas francamente lacerantes, dolorosas. Son miles, decenas de miles de seres humanos tratando de llegar al territorio estadounidense. Algunos por oportunidad y otros francamente por supervivencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido que vienen días complicados. I spent close to an hour with the Mexican president today. We're doing all we can. The answer is it remains to be seen. We've gotten overwhelming cooperation from Mexico. We also are in the process of setting up offices in Colombia and other places where where someone seeking asylum can go first. So, but it remains to be seen. It's going to be chaotic for a while. And as an example, as I raised in the meeting, when they said, well, we're going to cut and no spending more money. So what the hell happens? If you cut, you're going to cut people at the border? You're going to cut agents at the border? We need more at the border, not less at the border. Pero ¿cómo jugamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer?
Hoy hay más de 25,000 agentes estadounidenses, entre ellos soldados del ejército gringo, cuidando su frontera. Y de este lado otras decenas de miles de elementos de la Guardia Nacional. Pero eso no parece que esté evitando el arribo de migrantes. ¿No se supone que éramos un país de puertas abiertas? ¿Y ahora qué nos toca? Muy buenas noches. Yo soy Luis Cárdenas, esto es Contracara. Hoy hablamos de la crisis migratoria, de la crisis humanitaria en la frontera. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Contracara en Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas y les recuerdo que tenemos redes sociales. Estoy en @LuisCárdenasMX en todos lados y estoy también en @Heraldo Televisión. Oiga, a ver, es un asunto bien complejo. Se genera un odio hacia un ser humano. Se genera xenofobia. Porque ya lo estamos viendo en la frontera norte y en la frontera sur. Gente que dice, oye, pues ya llegaron los migrantes, están generándome conflictos de salud, están generándome broncas de seguridad, ¿qué vamos a hacer para combatirlo? Bueno, vamos a platicar de esto hoy con profundidad con la doctora Eunice Rendón en unos minutos más. Pero antes, un poquito de contexto. A ver, de entrada, unas horas antes de que el título 42 quedara oficialmente extinto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, envió un fuerte mensaje en el cual señaló que a partir de la entrada en vigor del título 8, cualquier persona, cualquiera que intente entrar de manera ilegal, enfrentará cargos más graves de los que había antes. No van a ser sujetos a asilo político, de hecho los pueden vetar por más de 5 años a los Estados Unidos y bueno, pues serían inmediatamente deportados. Starting tonight, people who arrive at the border without using a lawful pathway will be presumed ineligible for asylum. We are ready to process and swiftly remove people without a legal basis to remain in the U.S. Do not believe the lies of smugglers. People who do not use available legal pathways to enter the U.S. now face tougher consequences, including a minimum 5-year ban on re-entry and potential criminal prosecution. We are prepared for this transition and will enforce our laws. A pesar del fuerte mensaje emitido por Alejandro Mayorkas, cientos de migrantes llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos. Muchos de ellos esperaban cruzar hacia el otro lado, tener la esperanza de pisar suelo estadounidense, pero se encontraban en condiciones infrahumanas. Por ejemplo, este es el testimonio de Santiago, un migrante colombiano, quien contaba que la situación en Tijuana, allá en Baja California, es extremadamente grave, que están en condiciones precarias, por lo que piden ayuda a quien sea, al gobierno mexicano, a la iglesia, a las organizaciones, a la sociedad, a quien sea, con tal de que les puedan dar un poco de cobijas y comida. Pues está muy grave por el tema de que somos muchas personas estancadas y pues tenemos hambre, necesitamos ayuda o que esto se mueva muy rápido, somos muchos los que estamos acá, el frío, todo, y no nos dan razones, cuando se llevan muy poquita gente, a mucha la devuelven, entonces de que se lleven 30 personas y vuelvan 5, no da garantía de nada, estamos aguantando hambre, frío y el sol también, porque... ¿A quién le pides apoyo? ¿A quién le estás solicitando ayuda? A cualquier persona que nos pueda brindar la mano sería espectacular, iglesias, lo que sea, sería espectacular porque es un caso bastante grave y somos muchos, no hablo por mí, sino hablo por casi todas las personas. Hay, joven? Yo creo que en hombres por ahí más de 1000 personas y en grupo de madres y niños, porque por más de que tengan niños pequeños, lo que les decía, si son mayores de 18 los separan y no les importa si el muchacho ¿Qué es lo que viene más necesitan? Comida, yo creo, y cobijas, agua como un berraco y algo con que abrigarnos, cobijas, lo que sea. A ver, hay migrantes que van por oportunidad,
Y hay más migrantes, quizá la mayoría, que van por supervivencia. Gente que huyó de sus lugares de origen por la miseria o por la seguridad o por la persecución política, que ya no tienen a dónde regresar. Que la única opción es Estados Unidos. No hay más. Podrían quizá quedarse en México. Pero yo quiero compartir con ustedes estas imágenes. Son miles y miles de migrantes que intentan llegar a territorio estadounidense. Vea esto. Estamos viendo a elementos del ejército estadounidense que cuidan la frontera. Son más de 25,000 elementos del ejército. Y vemos también ahí este alambre de púas, estas toneladas y toneladas de alambre de púas que se extienden a lo largo de la frontera. Hasta ese punto llegan los migrantes. No pueden pasar más ni un centímetro de territorio estadounidense, porque serían devueltos inmediatamente. De hecho, porque es imposible, físicamente imposible. ¿Cuánto tiempo van a estar estos 25,000 soldados, 25,000 personas de la Border Patrol, de la Guardia Nacional estadounidense? ¿Cuánto tiempo van a estar ahí cuidando justamente la frontera? Y la desesperación, pues, es desgarradora. Son imágenes lacerantes de gente que quiere alcanzar la posibilidad del asilo. Familias huyendo de la violencia o de la pobreza, que sufrían en sus países esperanzados por que agentes de la patrulla fronteriza pudieran detenerlos en algún momento y en ese punto, en cuanto los detienen, solicitar un asilo político. Pero esto no va a ser posible. Hay algunas imágenes como estas que estamos viendo del pasado 12 de mayo que son francamente de terror, para llorar. Son niños con brazos, niños como salvoconductos. Hay por ahí una historia que se viralizó en torno a un pequeño que era trasladado en una maleta. Algo francamente doloroso. Mientras tanto, aquí en México, el canciller Marcelo Ebrard alertó que ante la posible llegada masiva de migrantes a territorio nacional, los albergues instalados en la frontera con Estados Unidos solo tienen capacidad de recibir a 1,000 personas por día. La derogación del título 42 trajo a la frontera entre México y Estados Unidos hasta ahora menos llegadas de migrantes de lo esperado. Sin embargo, en los estados fronterizos de nuestro país, la preocupación por el hacinamiento en los centros de procesamiento y detención de migrantes sigue en aumento. Este domingo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, señaló que el número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos es marcadamente inferior al que había antes del fin del título 42. For the past 2 days, the United States Border Patrol has experienced a 50% drop in the number of encounters versus what we were experiencing earlier in the week before Title 42 ended at midnight on Thursday. It is still early. We are in day 3. But, we've been planning for this transition for months and months, and we've been executing on our plan, and we will continue to do so. Bueno, ¿cómo los vamos a tratar a los migrantes que lleguen a nuestro país? ¿Los vamos a tener hacinados en esos centros en donde los quemamos vivos? ¿En esos centros donde murieron 40 hombres por una negligencia evidente del Instituto Nacional de Migración? ¿Qué vamos a hacer con esos seres humanos? ¿Se van a incorporar a la sociedad mexicana? ¿Van a estar dentro de nuestra economía? ¿Hay suficiente economía para poder ingresar a estas personas? Vamos a platicar del tema. Hablemoslo sin tapujos, de cara, de frente. Escríbame en @LuisCárdenasMX o en @Heraldo de México. Esto es Contracara. Regresamos. Ya regresamos aquí a Heraldo Televisión, estamos en Contracara y el tema de hoy es la crisis migratoria, la crisis humanitaria que estamos viendo en la frontera de nuestro país. Lejos del chauvinismo, porque hay mucho chauvinismo alrededor de este asunto, hay mucho maciosare también alrededor de este asunto, vamos a platicar el día de hoy a profundidad con la doctora Eunice Rendón, que conoce como pocas personas en este país el pulso de los migrantes, el pulso de lo que se está viviendo, la desesperación de miles, decenas de miles de seres humanos que quieren llegar a los Estados Unidos. Algunos sí por oportunidad, otros muchos, la mayoría quizá como pues un afán de supervivencia, como una necesidad.
Gracias, Eunice, gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Es un gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Luis. Oye, bueno, a ver, de entrada, ¿qué está pasando? Se armó un rollo por que terminaba el título 42. Recordemos un poco y explícanos qué era eso, qué era el título 42. El título 42 era una medida de salud pública, una medida sanitaria que instaura Trump en 2020, cuando en la época de que la pandemia estaba, pues ahora sí que en su máxima expresión, él instaura esta política por medio de la cual los CDCs, los Centros de Salud y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, permiten, a través de un decreto, a la autoridad migratoria a definir pues, quién puede ser un riesgo de salud pública para los estadounidenses, y en razón de eso, bueno, los CDC de la mano con la autoridad migratoria deciden quién puede ser un riesgo, y en razón de ello expulsaron a 2.7 millones de personas. Estamos hablando de la época en donde los países estaban cerrando sus fronteras, en donde todo el mundo teníamos terror porque no sabíamos exactamente qué era ese bicho, en donde si de por sí había xenofobia, pues empezó a incrementarse mucho más. ¿A quién podían correr? ¿A quien quisieran? O sea, decían, tú tienes riesgo porque te veo raro, porque viajaste, por lo que sea, y no vas a entrar. En realidad fueron metiendo diversos países en el título 42, o sea, no eran todos los países. Ajá. Por ejemplo, si tú venías de Argentina, pues no te aplicaba el título 42, pero sí de Centroamérica. Lo que hicieron es meter a este título a aquellos países en donde había más flujos. Es decir, primero fue Centroamérica, incluido México, ¿no? Y esos entraron en el título 42. Pero ya más tarde con Biden, la verdad, aunque lo instauró Trump, quien más lo utilizó o quien más lo ha utilizado es el gobierno de Biden. Entonces, ya en el gobierno de Biden, incluso él y su gobierno dijeron que querían terminar con esta política porque se fue extendiendo, creo yo, exageradamente. O sea, había un momento donde pues ya en Estados Unidos nadie tenía ni siquiera cubrebocas, ya una vacuna, o sea, ya no había ninguna medida más que el título 42. Y cuando escuchamos argumentos de los republicanos, cada vez que quería, 3 veces intentó terminar, esta que terminó fue la tercera, digamos. Las 2 anteriores, los republicanos metieron recursos en los tribunales, entonces esto siguió un proceso tortuoso en los tribunales, y hay que recordar que hay jueces federales que puso Trump en su momento, y estos jueces facilitaron la cancelación de que terminara el título 42, aunque el gobierno de Biden quería hacerlo. Es que al final es la contradicción política, ¿no? La hipocresía, el doble cara. O sea, por un lado, sí, quiero tumbar el título 42, pero por el otro, ¿cómo lo estoy aplicando? ¿Es cierto que fueron casi 2.800.000 los expulsados? Sí, fueron casi 2.8 millones, pero aparte hay que decirlo, Luis, incluso después de la segunda vez, que fue en diciembre de 2022, que Biden trató de terminar esta política, y 2 días antes se lo cancela la Suprema Corte por los recursos en los tribunales, bueno, hace cuenta que 3 semanas después lo aumenta. O sea, ya no solo eran centroamericanos, sino que aumentó a venezolanos, y un poquito después, unas semanas después, tras su venida o su visita a México, lo aumenta también a los mayores flujos. Esa es la realidad. A quien más viaja es a quien meten al título 42. Entonces metieron a la gente de Haití, de Cuba y de Nicaragua, que eran los flujos de mayor afluencia en ese momento. Entonces terminamos teniendo un título 42 con 8 nacionalidades. ¿Cuál es el problema de eso, Luis? Duda, ¿estábamos nosotros ahí? Sí, 7 más México, 8. O sea, sí estábamos desde el principio. Sí. En México sí estuvo desde el inicio. Entonces, terminamos metiendo a 8 países, porque también hay que decirlo, México vuelve a estar en las primeras cifras de viajes a Estados Unidos. Eso no pasó durante una década, incluso se hablaba de una cifra 0. O sea, eran más mexicanos los que volvían que los que se iban. Sin embargo, a partir de mediados de 2020 a la fecha, otra vez repuntó la migración mexicana. Corrígeme si me equivoco, pero por ahí leía en algunos de los informes de los periódicos, expulsaron cerca de 1.600.000 mexicanos, ¿no? El 60% casi de las expulsiones son de mexicanos. Entonces, ahí hay un tema. México, en 2020, con todo y pandemia, 450.000 mexicanos fueron detenidos por la patrulla fronteriza, 2021, 650.000, 2022, 850.000. Y los primeros meses de este año, o más bien lo que llevamos de este año, también ha ido repuntando. Entonces, bueno, los mexicanos ocupan otra vez un lugar importante. El principal motivo de empuje de los mexicanos es la violencia, el riesgo a perder la vida, familias completas de Michoacán. A nosotros nos ha tocado entrevistar gente de Tierra Caliente que ya le manda un pedazo de un familiar y entonces deciden todos irse. O sea, historias bastante rudas. Zacatecas, que la gente, hasta los militares les ayudaron a resguardar para que huyeran, metieran sus cosas en camionetas. Hay imágenes muy duras de eso. Entonces, bueno, la falta de Estado de Derecho y la inseguridad ha hecho que muchos mexicanos... Te detengo ahí por un momento para ahondar un poco nada más en el drama mexicano. Vamos a empezar por el de nosotros, que así se repite en varios estados, en varios países. O sea,
el caso Zacatecas, llega el narco, es un pueblo, sálganse, lárganse. Pasó con Krill, pasó en Allende, ha pasado, son historias de terror. Pueblos completos que se tienen que ir y pues hay que irse pues, a Estados Unidos, ¿no? A buscar. O a donde puedan, porque también hay mucho Son desplazamiento desplazados. interno. Ajá. ¿No? Entonces, a lo mejor no son a Estados Unidos, pero sí se van a otro lado. Sí, o sea, que pero sea ya, su ya lugar. no es el compadre que se va a buscar unos Dinero, tenis. ajá, ujú. O sea, ya no es, ay, vamos a ver el American Dream y me voy allá para unos dolaritos y hacerle la casita a mi mamá. Habrá migración de oportunidad que también busca eso y que se vale, pero hay mucha migración de supervivencia. Ese es el problema. cosa, Eunice? Ese es el problema. Yo creo que no hay un viaje más esencial que el que se hace para salvar la vida. Sí, O sea, claro. básicamente, y que Ya es no puede hoy el viaje regresar. principal. Entonces, eso los mexicanos. Luego, las 8 nacionalidades, que eso es importante, de pronto ya los retornaban a México. O sea, no los regresaban a sus países, sino que bajo un acuerdo con el gobierno mexicano, esas personas, bajo título 42, se regresaban a 5 puntos fronterizos en México. Y eso, pues, por supuesto, empezó a ser una olla de presión en nuestras ciudades fronterizas. Ese fue el caso también de Ciudad Juárez, con todo lo que pasó del incendio, pero no solo el incendio mismo, los días previos y las semanas previas, pues las manifestaciones que había habido, todo el tema, las redadas, o sea, todo lo que había estado sucediendo ahí también tiene que ver con ese regreso masivo. De esos 2.8 millones, la mayoría los retornaron a México, porque hay que recordar que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con varios de los países de las nacionalidades aventaban que en la metieron. frontera. Cuba, Tamaulipas, exacto. Tijuana. Cuba, Nicaragua, etcétera, ¿no? Entonces, ahí algo muy importante pues, es que los dejaron de este lado. Ok. Entonces, ese fue el título 42. Además, hay estudios de Human Rights Watch, de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se ve cómo afectó a los migrantes, ¿no? El ponerlos también en lugares fronterizos con alto riesgo criminal, pues aumentó la extorsión también de estas personas, los delitos en contra de ellos, violaciones, etcétera, ¿no? Oye, dime algo, Eunice. O sea, tenemos el título 42 y nos expulsaban a los migrantes y nos los aventaban aquí en México. ¿Por el título 42 o por muchas otras cosas que también tuvieron que ver con este acuerdo de tercer país seguro, que no es tercer país seguro? Es que son dos políticas. Lo que pasa es que han ido cambiándole el nombre a la política, pero el propósito es el mismo, que se queden Que del no lado entren mexicano. migrantes, claro. Exacto, o regresarlos acá. Ok. Entonces, el primero empezó con el permanece en México, los protocolos MPP. El que no es tercer país seguro, pero sí es tercer país es seguro. que las personas que querían el refugio en Estados Unidos solo asilo tenían que esperar sus procesos del lado mexicano. Ok. Ese programa también fue tortuoso su fin. Biden fue promesa de campaña y aún así logró terminarlo después de 3-4 meses de entrar al gobierno, pero luego le obligan, un juez federal le obliga a reactivarlo por las demandas que metieron los republicanos. Lo reactiva y bueno, en todo ese proceso fueron cerca de 75,000 personas que estuvieron del lado mexicano y de los cuales únicamente se les dio el refugio y el asilo al 5%. Entonces, el resto terminó o quedándose en México o regresando a los países del riesgo que venían huyendo, ¿no? O cruzando con algún traficante. Esa es la realidad. Entonces, sí puso muy, ahora sí que en jaque la situación de las personas en movilidad. Ahora, estos que mandan, que regresan y que nos dejan en México con el programa Quédate en México, y aquí voy a mezclar un poco, pero tú que teniendo que tú estás aquí nos puedes explicar, ¿cuáles de ellos terminaban en estos centros migratorios, en estas cárceles? Y ahorita hablamos un poquito de lo que pasó en Juárez y cómo se quemó la cárcel por la protesta y 40 Es que muertos. son etcétera. políticas distintas. Ok. Lo que digo es que siempre tiene como el propósito de que México sea finalmente el muro, ¿no? Entonces, primero, esta de los refugiados Ajá. sí tenían un proceso andando. Entonces, Ok. ellos sí había un proceso en Estados Unidos que claro, las cortes fueron injustas, los citaban 2 minutos antes de su audiencia, el debido proceso se violentó bastante Ok. porque además cayó la pandemia en medio, entonces fue bastante complicado, pero había un proceso al menos. El Ok. título 42 no había nada, es como si no hubieran ido a Estados Se Unidos. corrían y- Lo regresaban así en la frontera con una pulserita de plástico que decía su nombre y ya. Entonces, que incluso también, contrario a los acuerdos que hay entre México y Estados Unidos, a mí me tocó casos de personas que regresaron a las 3 de la mañana en Ciudad Juárez, por ejemplo. De ahí lo soltaban. Ahí lo soltaron y hubo gente que fue víctima de otros delitos por haberlos
soltado a esa hora, porque además como que para hacerlo sufrir, a los que cruzan por Tamaulipas los regresan por Juárez, a los que cruzan por Juárez por Tamaulipas, para que no sepan ni a dónde regresan ni a dónde llegan, ¿no? O luego los separan que el hijo de un lado y la mamá de otro, se hacen unas cosas terribles. Pero el punto es de que el título 42 ni siquiera había un proceso, o sea, te retornaban y ya, que eso es otro cambio ahora con el título 8. O sea, a diferencia del título 42, que simplemente era una expulsión, ¿no? El título 8 sí te toman tus huellas, sí tienes un registro, y si tú tratas de volver a ingresar, pues puedes incluso ir a la cárcel. O sea, esa es la diferencia. Ya es una prerrogativa que ya está en la ley estadounidense de migración, que ya se ha utilizado. De hecho, estaba revisando los números antes de venir para acá, pues de 2020 a la fecha han regresado como a 3 millones de personas por título 8. O sea, sí lo han utilizado, es una deportación expedita, pero que sí tiene un proceso en Estados Unidos y que desde la era de Trump se afinaron o se aumentaron los castigos relacionados con aquellos que intenten ingresar por la vía indocumentada. A ver, dime algo, se terminó el título 42, se termina el 11 de mayo, ¿no? O sea, en el primer minuto. Y se hablaba mucho del tema y veíamos hordas y miriadas y un mar de gente, los migrantes tratando de llegar. Las imágenes que estábamos viendo hace unos momentos pues son muy lamentables, son muy tristes. Pero ¿por qué querían llegar, cómo, antes de que terminara el título 42? No, los migrantes querían llegar cuando terminara el título 42 porque los traficantes los engañan. O sea, a mí me tocó incluso hablar en estos días con varios que les decía, te está engañando, ¿no? Y ellos también, creo que en su desesperación, se deciden creer, pues y traficantes, pues hay de todos, pero hay que decirlo, que muchos son ya muy relacionados con los grandes cárteles del crimen organizado, y eso lo hace pues mucho más riesgoso, mucho más difícil para las personas en movilidad. Si ya estás en el contingente, es difícil que te salgas, aunque de pronto te des cuenta que sí es de alto riesgo para ti, en fin. Y también hay otros que pues según son defensores de migrantes, pero ahí traen a sus polleros en las caravanas. Entonces hay de todo, pero todos de ellos engañan. Y entonces los migrantes, entre la desesperación que tienen y el engaño de los traficantes, pues ya había pasado esto. En el diciembre de 2022, como al final del día se canceló la terminación del título 42 2 días antes de implementarse, ya estaba llena la frontera. Llegaron grandes contingentes. De hecho, el tema de Ciudad Juárez viene un poco de ahí. Desde esa época se quedaron varados muchos. No sé si recuerdas que salían las imágenes con la gente en la frontera, además a temperaturas bajo cero, ¿no? Claro. Que fue diciembre, un mes muy frío. Entonces, bueno, un poquito con esa misma idea que van a poder ingresar, porque ya no los pueden expulsar rápidamente, es que viajan hacia Estados Unidos y les inventan, por ejemplo, a los mexicanos le están diciendo, no importa, los mexicanos les van a dar como preferencia y vas a entrar más rápido, o sea, una serie de cuentos. Entonces la gente pues se va para allá y ya estando ahí, hay también gente que se arrepiente. O sea, a mí, a unos que conocí acá en el Giordano Bruno, que estuvieron ahí haitianos, habían llegado con la esperanza de sacar su cita con el CBP One, esta aplicación en línea, que hoy parece ser la única opción, digamos, por las vías legales para obtener una cita de asilo o refugio, que eso también es una barbaridad. O sea, antes tú podías llegar a Estados Unidos y decir, yo soy alguien que quiere el asilo o el refugio y quiero probar mi caso, y tenías una entrevista de miedo creíble, o sea, había un procedimiento. Ahora tienes Estados Unidos, exactamente. O sea, estabas en American Soil y entonces ahí ya te detenían, ¿no? tenías Se entregaba, ¿no?, a la patrulla fronteriza y yo quiero presentar mi caso. Y en lo que pasaba eso te quedabas ahí, en Estados Unidos. Exacto. Y eso es lo que ya cambió. 2-3 años. Sí. Sí, pero ya estabas allá, o sea, aunque sea. Ajá. Entonces, claro, tampoco estabas en las mejores condiciones, ¿no? Porque son estos centros de detención. Trabajo, en fin, pues no, muchos se la pasan hasta en centros a veces de estos de detención. Pero el punto aquí es que ahora eso ya no es. Ahora, si tú crees que tienes un caso, saca una cita con CBP One. Pero la aplicación de CBP One, el problema es que hay 500 citas diarias, pero hay 100,000 personas queriendo esas citas. Entonces, pues están ahí luchando el uno contra el otro casi por ganar la cita. Yo creo que con una afectación a la salud mental muy importante. Me ha tocado mucha gente que viene en familia y no te permite hacer citas en familia.
Entonces, pues están desesperados porque cada quien tiene que sacarlo, pero ¿cómo que el hijo va a hacerlo diferente al papá? Entonces, realmente es un tema bien difícil. No está en creol ni en francés, entonces para los haitianos también se complica. Obviamente hay gente haciendo ya su negocio de esta situación. Entonces, hoy esa aplicación parece ser la única vía de poder sacar una cita. Y otra cosa, una cita para el refugio asilo. Y otra cosa, la verdad es que un montón de la gente que viene no califica tampoco bajo el criterio de esta visa humanitaria del refugio o el asilo. Entonces, pues todos esos parece que no hay opción para ellos, ¿no? A ver, me diste un número que me dejó frío. Sé que es un cálculo, pero ¿hay 100,000 más o menos? Hay cerca de 100,000 en toda la frontera. Ahorita quizá un poco más con el título 42. Eso fue antes de 100,000 personas terminar. en la frontera. ¿Sí? Es un estadio azteca. Sí. Para que nos demos una idea. O sea, repleto en la frontera de Tijuana a Matamoros. Sí. Qué cosa, esperando, y son 500 citas diarias. Sí. Y luego se para. Y luego ya cuando te da la cita, estos casos todos son reales de gente con la que hemos nosotros trabajado, ya por fin le da la cita y no le llega el mail, y si no le llega el mail tienen que empezar de cero. Entonces es una desesperación, o sea, realmente es algo inhumano hacer ese tipo de cosas que no funcionen. Ahora dices que muchos de ellos no califican para un asilo en los Estados Unidos. ¿Quién califica para un asilo? O sea, pues para hay dos figuras, el asilo, que es el asilo también político, por ejemplo, que tiene que ver con una situación política y persecución en tu país, etcétera, que bueno, esa es una vía. Otra, el refugio. En el refugio sí entran más razones, por ejemplo, estos temas de amenazas contra tu vida, algunas situaciones igual de otro tipo de persecuciones, algunos peligros, pero tienes que probar algo que se llama el miedo creíble. Entonces tú tienes que pues traer todas las pruebas posibles para demostrar que lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, una razón que nunca pasa esos filtros y que es muy común, muchos son reclutados forzosamente por las maras o las pandillas. Ese no es un motivo de refugio. Entonces cuando ellos llegan y dicen, es que me quieren, sí, nada más que eso no entra, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de visas sí entran? Están las visas T, las visas de violencia. Entonces sí hay algunas otras, pero a muchos que sí tienen una situación, estos de las maras creo que son un buen ejemplo. Gente que están obligados, desde muy pequeños los quieren meter a maras obligatoriamente, escapan, pero eso no es un motivo para refugiarte. Entonces, a partir de aquí hay un discurso de suma violencia, es un discurso xenófobo que empieza a escalar, porque también hay que tomar en cuenta, 2024 hay elecciones en Estados Unidos, y va a ser uno de los temas y banderas de Donald Trump. Ya es, ¿no? Ya lo es, por supuesto. Algo que me llama mucho la atención es cuando dicen, es una invasión, nos quieren invadir. Y ves además ahora al ejército gringo, varios soldados, cuidando su frontera. ¿Cómo se está moviendo? Empecemos primero con Estados Unidos, porque ya traemos mucho tiempo con los vigilantes, con todos los que están tratando de evitar que crucen, y con la xenofobia, con el discurso de odio. ¿Cómo lo ves en estos momentos? No, yo creo que es un tema que desafortunadamente está al centro de la política estadounidense rumbo al 2024. No solo es Donald Trump ya, también sus contrincantes dentro del Partido Republicano lo han agarrado como una bandera, ¿no? Tal es el caso de Greg Abbott, de DeSantis en Florida. O sea, ambos han hecho par con Trump, digamos, o han hecho eco de esta xenofobia de Trump, y han estado actuando en contra de los migrantes, desde mandarlos en autobuses a Washington y a Nueva York, desde usar estas palabras, que a mí creo que el lenguaje sí es muy importante, y eso decir, nos invaden, está abierta la frontera, o sea, todas esas cosas finalmente, aunque sea un lenguaje político exagerado, sí influyen en las personas. Yo creo que el tema de Brownsville no es, digamos, independiente de ese lenguaje, o sea, es un racista que se sintió con el poder de pasar encima de la gente con su camioneta, de insultarlos y matarlos, ¿no? Atropellados ahí en Brownsville, y yo creo que eso es eco de esto, porque también hay que recordar, Luis, que en la época de Trump, cuando fue presidente, con el lenguaje que utilizó, pues no era nada más de que está loco, sino que finalmente eso permeó en una cierta población e incrementaron 20% los crímenes de odio en contra de población latina. Y, a ver, decía el presidente Donald Trump, siendo candidato, ahí van violadores, ahí van asesinos, ahí van personas que están atentando contra la integridad estadounidense. O sea, no era para nada menor lo que estaba sucediendo en esos momentos, y cómo se fue incrementando el odio. Esto que me dices de Brownsville me llama la atención también mucho, porque hoy sabemos que el tipo que los atropella pues también tenía ascendencias hispanas. O sea, ya es que somos
todos contra todos. No, es que pasa mucho también, o sea, ¿qué es lo que pasa con el voto latino? No es un monolito, o sea, hay diferentes tipos y No es como el la voto gente afro. que llegó primero, la gente que llegó primero a veces son los más racistas, porque no quieren que otros vengan, entonces sí es bien difícil, es complejo, pues no es un solo tipo de población latina, pero igual es el racismo y es la xenofobia lo que los filtra y los y sienten permiso de poder hacer esas actitudes tan terribles. Y otra cosa importante, incluso yo creo que Biden ha reculado en varias cosas, pues por este temor y ataque político. Entonces, pues ahora está, primero empezó con políticas muy ambiciosas, ¿no? Hasta una reforma migratoria, etcétera, que no ha logrado, también hay que decirlo. Que no va a pasar no el ha podido, si no pudo en su primera mitad, claro, muy ya no va a difícil que pasar. va a poder en la segunda. Entonces, no pudo ni siquiera lograr esas promesas y pues se ha puesto también duro con la frontera, es decir, con un lenguaje más amable, que siempre se agradece, pero sí sigue deportando un montón de personas, aumentando en su momento el título 42, ahora expulsándolos por título 8, o sea, viendo la forma de que los migrantes no entren a Estados Unidos o se queden o lo regrese a México, lo que sea. Entonces, yo creo que al final esa presión también lo ha llevado a él a tener este tipo de políticas. Hoy, la verdad, la oferta que hay es totalmente securitización, militarización, control y amenaza. No hay vías legales, o sea, son ínfimas las vías legales, el cómo sí se puede. Entonces eso creo que pone más difícil la situación. Y una cosa muy importante, Luis, entre más difícil sea pasar, más van a cobrar y más van a ganar los malos. O sea, finalmente los traficantes son los que ganan de esto. Y los migrantes, pues más peligroso la van a tener y más complicado. Ahora, hablemos del odio de este lado de la frontera, que también está pasando. Y aquí pasa en la frontera sur y en la frontera norte. ¿Cómo vas viendo esto? Porque estas 100,000 personas, seamos francos, algunos irán con traficantes, 5% o menos lograrán tener su asilo político, o sea, estamos hablando de unos 5,000 de esos 100,000, y la mayoría o se regresan a su país o se integran a la sociedad y a la economía en México. O pasan de forma indocumentada. O pasan de forma indocumentada. Pero, ¿cómo nos ves para integrarnos a esta economía, a esta sociedad? ¿Cómo están las cosas, no sé, en Tijuana, en Juárez, en Matamoros, en todas estas áreas fronterizas? Mira, yo creo que México ha tenido buenas experiencias que se podrían replicar, entonces deberíamos estar pensando más por ahí que por la militarización y la securitización, que no funciona porque la gente sigue migrando, porque el peligro ahí sigue presente. Entonces, por ejemplo, hay que recordar cuando llegó el primer contingente de haitianos a Tijuana, ¿no? Que se formó lo que llamó la pequeña Haití. La pequeña Haití en Tijuana. En una parte de Tijuana, de pronto fueron ganando hasta fama de gente muy trabajadora, tal. Entonces fueron la gente, creo que los incluyó bien a lo largo del tiempo, ¿no? Que eran cerca de 5,000 haitianos, más o menos, en ese momento. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que llegan tantas contingentes y luego de forma desordenada se llenan los albergues, no hay donde estén, de pronto están en las calles, que es lo que ha pasado en varias ciudades, y eso genera a la gente un sentimiento pues, de miedo, de odio, de rechazo, de un montón de cosas, ¿no? Negativas. Entonces creo que más bien deberíamos de estar pensando cómo hacer que la migración sea segura, ordenada y productiva, porque además la gente está en edad productiva, son jóvenes la mayoría de ellos, quieren trabajar, hay incluso perfiles de profesionistas, o sea, en estos que vienen escapando más por el tema político, en el caso de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, pues viene gente muy preparada. Entonces, yo creo que ahí podríamos estar juntando al sector privado con el público y haciendo, bueno, hay un piloto en México, que ya no está piloto, ya lleva un ratito, con la ACNUR y el gobierno mexicano, donde han contratado o juntado, digamos, a las empresas con los bancos y con el SAT para brindarles un caminito a los refugiados, y cerca de 30,000 refugiados han sido en este programa, pues ahora sí que se han incluido y han pagado más de 140 millones de pesos en impuestos en un año, que es 4 veces el presupuesto de la Comar. A ver, ahora dime algo. ¿Por qué los encerramos? Es que yo nunca he entendido por qué los encerramos. O sea, si se supone que tienen que quedarse en este país seguro, ¿por qué los tenemos que meter en una cárcel? Esa es una cárcel, ¿no? O sea, que no me vengan a decir lo que quieran. Es una cárcel eso. ¿Por qué tienen que estar en la cárcel? No han violado, no han matado, no han asesinado, no han robado. ¿Por qué tendrían que estar presos?
Pues porque así Están son presos. nuestras estaciones migratorias, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que tienen que cambiar, cómo transitar estaciones migratorias mucho más humanas, ¿no? Porque además en México, como tú lo dices, migrar no es un delito. En Estados Unidos es un delito, aunque no nos guste y aunque nosotros no creamos en eso, está en la ley como un delito. Aquí no es un delito. Entonces, digamos, es como una falta administrativa cuando detienen a alguien y así como la del Torito, haz de cuenta, ¿no? Entonces es una falta administrativa en donde las personas, según la Constitución, no deberían estar más de 36 horas privadas de su libertad. Pero la Constitución se contrapone, más bien, la ley de migración se contrapone a la Constitución. Y entonces estipula que pueden estar entre 15 días y 6 meses, según ciertos casos específicos. Y bueno, y eso es parte de lo que hemos pedido con el decálogo, por ejemplo, con los diputados reformar. Ya pasó en Cámara de Diputados, ahora a ver que pase todo el proceso en el Senado, etcétera, y que ya se transforme la ley para que no puedan estar en detención más de 36 horas, porque ese es parte del problema, que puedan estar más tiempo ahí. ¿Tú conoces estos casos de viva voz? Los has vivido, muchos de ellos. Llega una persona, ok, ya está detenido, está en estas cárceles. ¿Sabes qué? Ya me arrepentí, ya me quiero regresar a mi país. Yo venía como migrante de oportunidad, a lo mejor no huyendo, ya, ahí muere. ¿Se puede hacer? ¿Él puede salir? O sea, más que salir, yo creo que los deportan. Casi el destino de la mayoría de las personas que están en estos lugares ya es la deportación. Pero ellos sí pueden decir, oye, ya me quiero ir, ya depórtame. Pues a mi casa sí, ya te Sí, voy a ya, deportar. por O sea, sí hay esa deportación. Sí hay esa posibilidad, sí. ¿no? Ahí el tema también es, por ejemplo, pues era parte del reclamo de ese día en el incendio en Ciudad Juárez. Sí, claro. Como ya sabían que los iban a deportar, pues no querían y por eso querían que los liberaran, ¿no? Entonces sí es un lugar donde ya muy probablemente te van a deportar o al menos regresar muy al sur para que vuelvas otra vez a echarte todo el camino, ¿no? Y lo otro que preguntaste hace un rato, los de título 42, la hoja que yo vi que les daban, al entrar a México, el gobierno mexicano les daba una hojita del Instituto Nacional de Migración que decía que tenían, creo que hasta 20 días para abandonar el territorio nacional. Entonces, casi estamos esperando una autodeportación de esas personas, ¿no? Ya tienes 20 días para irte, y yo te dejo aquí en Ciudad Juárez también. Entonces, nadie está asumiendo los costos realmente, ni de la deportación, de nada. Claro, México de pronto sí mandaba algunos aviones, etcétera. Y bueno, es obvio esto que ahora están presumiendo mucho, ¿no? Pues hay mucho menos llegadas en estos días a Estados Unidos. Tú mismo lo acabas de decir, con un contingente tan grande de securitización. Soldados, claro que hay menos soldados, gente que tipos está que han entrando. peleado en Afganistán. O sea, tipos que han peleado en Afganistán están ahí con toneladas y toneladas de alambre de púas para que no puedas entrar hacia los Estados Unidos. Hasta metieron inteligencia artificial, Luis, en algunos lados, ¿no? Sí. O sea, realmente están blindando la frontera fuertemente, ¿no? Esto va a terminar por inhibirlo. O sea, al final de cuentas, pues vamos a ver menos migrantes llegando a la frontera. Puede que no nos guste el método, que se nos haga inhumano, que lo que tú quieras, pero funcionará para el fin que están persiguiendo, que no Mira, venga más gente. Yo la verdad no creo. O sea, yo creo que a lo mejor en ciertos plazos sí puede que menos gente no venga, pero como las causas siguen ahí, la gente va a ver un momento. Mira, la gente está dispuesta a todo, Luis. O sea, de pronto los venezolanos. Entonces México decide ponerles una visa para que ya no vengan por avión, porque venían por avión. Entonces ahora tienes que tener una visa. Apostándole, yo creo, ya no van a venir porque ahora ni modo que se vengan por el Darién y la gente se va por el Darién, ¿sí me entiendes? O sea, y al final, entonces lo único que haces es exponer a la gente a mayores riesgos porque encuentran nuevas rutas. Y otra cosa que me contaba un migrante el viernes apenas es, pues también hay tarifas, doctora, me decía, ¿no? O sea, mi primo pagó $15,000 y él le abrió una puerta y entró. O sea, ¿no? Yo pues sí me tuve que ir por el río. O sea, según la tarifa también son los riesgos que tú corres, porque hay que recordar que el tráfico de personas hay involucrado también a autoridad estadounidense, ¿no? Y entonces es una red de corrupción desde Centroamérica o desde los países de migración hasta pasando por México hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, sí hay forma. ¿Cuál es el único problema, Luis? Que entre más difícil sea pasar, más caro van a cobrar. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué? Pues la corrupción se vuelve pues más atractiva, ¿no? Y más alta. Entonces, sí creo que es muy importante no irnos con la finta de que esto va a disminuir la migración. Yo creo que la migración es una realidad y no lo debemos de ver como un problema, es un fenómeno que es una realidad y más bien cómo atendemos ese fenómeno con una cara más humana y no solo por el hecho de deber ser, Luis. Yo creo que es
lo que nos conviene a todos. Ya. Si juntamos bien al sector privado con el público, yo sí digo siempre esto, o sea, ¿qué tal que los migrantes, en vez de pagar entre esos $5,000 y $15,000 a los traficantes, lo pagaran al gobierno que los va a admitir o al lugar donde van a llegar? Y entonces ese dinero es para su formación, su papeleta, hasta los gobiernos destino terminarían ganando pues grandes dineros, porque eso es lo que ganan finalmente estos traficantes. Con $15,000 sí puedes llegar a hacer un pequeño negocio, ¿no? Claro. En Tijuana, en Matamoros, etc. Aparte, pues la mayoría de esta gente es gente buena, o sea, es gente que más bien sale por cosas bien terribles, ¿no? En sus países. Entonces yo creo que más bien deberíamos juntar la oferta con la demanda, facilitar el camino, y ahí sí reduces el tráfico de personas, porque ya no necesitan al traficante. Si tú juntas desde antes todo el caminito, pues ahí sí no habría, ni habría desorden, porque la gente no se concentraría, ni habría, creo yo, tanto delito de tráfico de personas. Oye, pero este año se ve complicado que podamos llegar a algo similar, ¿no? O sea, la política está metida hasta el fondo en el asunto. Y no sé, creo que va a seguir creciendo, pero te quiero preguntar hasta dónde va a seguir creciendo. Vimos hace unos años una de las primeras crisis humanitarias por migración, gente de África, de algunas partes de Indonesia, incluso tratando de llegar en balsas a países europeos, particularmente Grecia, Italia, escenas dantescas, gente muerta en las playas, etcétera. A lo mejor por la geografía es distinto, pero ¿qué vamos a ver aquí? ¿Ven este escenario ustedes, una crisis humanitaria, un asunto de esa naturaleza? Yo espero que no lleguemos a ese punto, ¿no? Hay una sociedad civil ayudando en la frontera que también hay que reconocer. Hay organismos internacionales, está la OIM, está el ACNUR. O sea, sí hay una fuerza de tarea, pero yo creo que es insuficiente. Y si Estados Unidos va a hacer esos encargos a México, que de menos, porque ahora, bueno, lo que no hemos hablado, somos el patio ahora trasero con el que cuida, título ¿no? 8 Sí, claro. nos van a seguir regresando a gente de otros países. O sea, ahora ya no son 8, son 4, ¿no? 4 más México, 5, ¿no? Entonces nos van a seguir regresando a los de mayor flujo. Entonces, eso, pues, ¿de la mano de qué va ese convenio o ese trato o ese acuerdo? Al menos en Turquía les pagaban. Bueno, O sea, porque perdón por eran de ser tan facto, digo, eran materialista, oficial, tan no fifí, de facto. Pero en Turquía les pagaban, ¿no? Claro. O sea, corrígeme, pero en Sí, Turquía sí. les dan una lana por cada migrante, ¿no? La Unión Europea les da una lana. Y yo creo que México, con el acuerdo bicentenario, Luis, hay una línea que hablaba de la migración humana y no sé qué tanto, que eso era el gran cambio con la iniciativa Mérida, ¿no? De que tenía líneas humanitarias, era más integral. Bueno, entonces, ¿por qué no están los recursos del acuerdo bicentenario en esta franja fronteriza para la sociedad civil, los religiosos, gobiernos locales y organismos internacionales, que son los que están haciendo la tarea en gran parte, ¿no? Los organismos ahí siguen haciendo su esfuerzo. Yo veía ahorita un tuit ahí del ACNUR, que hoy tuvieron junta con el gobierno mexicano, que van a ampliar a 110,000 o que ya han atendido 110,000 personas en sus programas de incorporación laboral, etcétera. O sea, yo creo que es más por ahí, pero que ya no sean pilotos, que veamos cómo escalamos eso a un modelo que sea conveniente para todos. O sea, hasta unos empresarios de muy alto nivel me comentaban, mira, si ustedes pudieran tener un centro de capacitación laboral en donde yo pido, como un headhunter, Sí, claro. hasta pagaría por el perfil, ¿no? Y entonces podríamos conectar eso de forma más exitosa. Y creo que nadie está pensando en eso, solo pensamos en Te van a cómo decir no vengan, que ¿no? tardas mucho, que tardaría mucho. ¿Tarda mucho hacer eso? Pues no, ¿por qué tardaría mucho? Pues no, en realidad Dirían, yo creo que... No, hombre, de aquí a que se adaptan y los capacitamos o buscamos. No, yo no Algo creo. rápido. No, hay muchos empresarios que sí quieren a migrantes, pero a veces les da, a mí me han llamado varios, pero a veces les da miedo. Me dijeron, en Oaxaca me pasó con la Coparmex, me decía, oye, hay estos, los queremos contratar, pero si no tienen papeles, ¿cómo hacemos? No me meto en un problema. O sea, a veces hay más bien muchas dudas en torno al fenómeno, pero yo creo que sí se requiere, en el norte se requiere mucha mano de obra. ¿Y no hay un redneck mexicano? ¿No hay Sí, alguien hay que va a también. decir, oye, me van a quitar el trabajo? Eso Ahora ya lo tienes hay. haitianos construyendo cuando yo tenía antes la obra, ¿no? Aunque hay servicios y hay industrias que les falta mano de obra hoy Sí, aquí claro. en México, ¿no? Igual que en Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que más bien debemos ser más realistas. ¿Quiénes son? ¿En dónde terminan esas personas? ¿Qué terminan aportando al país de origen y destino? ¿Cómo podemos todos aprovechar eso de una mejor manera, ¿no? Y sí hay en México, y hemos visto también racismo. Bueno, lo vimos Ciudad Juárez, el alcalde
alcalde dio unos mensajes pues muy xenófobos. Estas redadas, esto que se hizo antes del incendio tampoco creo que es adecuado. Y lo mismo en otros lugares. Ya nos ha tocado también un alcalde en algún momento en Tijuana muy racista. O sea, sí ha habido también los Trumps mexicanos, pues, o esta actitud que termina permeando. Y eso que pasa finalmente cuando ves mucha gente de un lugar, ¿no? Al final, por mucho tiempo, ahí pues le empieza a entrar a la gente cierto miedo, ¿no? No, sí, y al final, y si no se está haciendo nada para poder tener orden, una especie de orden y que haya una difusión de lo que está pasando y que se pueda pues enseñar en torno a la diversidad, si se está promoviendo desde las más altas esferas del poder la intolerancia, sea en cualquier sentido, pues está cañón. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo, en México, que los haitianos que empezaron a llegar a la Plaza Giordano Bruno, ¿no? Ah, claro. Y entonces la gente primero les ayudaba y luego ya no estaban de tan repente, contentos oye, ya y luego quiero ya mi plaza, ¿no? Ya no mandaron me sus gustó. cartas, en fin. Y entonces... pero bueno, pues ahí, por ejemplo, creo que lo había hecho bien el Instituto Nacional de Migración con el gobierno de la Ciudad de México, hicieron el albergue Tláhuac, que me tocó ir. La verdad estaba bastante bien, o sea, creo que fue un esfuerzo rápido y bien hecho. Y no sé si lo cerraron. Veía un reclamo del INMUMI en esta semana que se había cerrado algo que habían hecho bien. Entonces, no entiendo si todo esto está pasando por petición de Estados Unidos de ya ni les ayudes para que no sé qué esperan, ¿no? O por torpeza gubernamental también, ¿no? O sea, pues ya no hay presupuesto, hay que cortar, vienen las campañas. Sí, todo puede ser. Eunice Rendón, doctora Eunice Rendón, gracias por estar con nosotros y bueno, pues vamos a seguir hablando sobre estos temas. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Y sobre todo, gracias a usted, oiga, descanse, pásela muy bien. Nos vemos en la próxima aquí en Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Gracias por los mensajes en nuestras redes sociales. Bye bye.